parashá. Esta parashá se llama Tisa, que significa cuanto hagas un censo. ¿Será? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet. Haderek le Yeshua bemashiach Yeshua behayei olam natan betohenu Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, oh eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dices tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien. Estamos en la parashá número 21, la cual comienza en Éxodo 30:11 y finaliza en Éxodo 34:35. Comenzamos a leer. Como es de costumbre, vamos a leer y poco a poco vamos a ir indicando cuál es nuestro parecer, un resumen de lo que hayamos leído, una comprensión, una pequeña comprensión. ¿Sí? Comienzo yo. Sería el dinero del rescate. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el ciclo. Cuando viene la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, y lo harás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él
sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Dijo además Yahweh a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Amén. Hasta aquí va el capítulo 30. Saludos, hermanita Shalom, hermanita Diana, Shalom, hermanita Valeria. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vamos a comentar esta parte del capítulo 30. Primero vamos a hablar sobre el dinero del rescate, ¿no? Que algo peculiar aquí es que, como menciona, tanto pequeño dentro del pueblo como grande dentro del pueblo, todos tienen la misma característica, tienen el mismo valor para Yahweh y todos iban a pagar un mismo valor, el cual era de medio ciclo, el cual justamente estaba estudiando un poco y representaba como un sueldo mínimo. ¿Sí? Luego, la fuente de bronce, que lo vemos aquí, era para que puedan ingresar al tabernáculo después de lo que ¿cómo se llama esto? ¿Perdón? Ajá, después del sacrificio puedan ingresar y también al lugar santo, al lugar santísimo. Tenían esa disposición para que pudiesen ingresar. Luego hablan también del aceite de la unción y del incienso. El aceite de la unción vemos que es algo sagrado y que esto repercute y lo ungen en todos aquellos artículos sagrados que sabemos que todo tenía una representación, tanto lo que tenemos físicamente, lo que mandó el Eterno a realizar, tenía su representación espiritual. En el cielo sabemos que tiene también su representación allá con el Eterno, ¿no? Luego el incienso, que era también consagrado para el Eterno y cosa la cual únicamente se tenía que hacer su composición, que era sagrada y que no se tenía que replicar, porque si no, de igual manera seríamos cortados del pueblo. ¿No? ¿Cómo? Sí, bueno, sobre la paracha, la primera lectura del dinero del rescate, el Eterno dice, cuando hagas un censo al pueblo israelita según su inscripción, cada cual pagará a Adonai un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Me parece que esta es la traducción viviente. Amén. El Eterno había dicho a Abraham que Israel iba a ser incontable y que iba a ser como las cielas del cielo y como la arena del mar. Entonces, en el idioma hebreo, era como, tiene un entendimiento como que no se debía haber hecho censo. ¿Amén? Y acá se están inscribiendo solamente los varones mayores de 20 años. Mayores de 20 años que ya estaban como que en la edad para salir a la guerra. Amén. Y ahora vemos que el Eterno no quiere que Israel tenga un censo. ¿Por qué? Porque lo vemos también en el tiempo de David, cuando él hace un censo y por causa de ese pecado el Eterno manda plagas. Amén. Y porque hay una promesa de por medio, que es que el Eterno ha dicho que la multitud de Israel va a ser como las estrellas del cielo. Y eso también lo vemos en Oseas capítulo 1, ¿no? Que aunque Israel haya pecado, los hijos de Israel, ¿no? Las tribus, iban a ser, dice, como la arena del mar. Amén, que no se puede contar. Amén. Y ahora, el Eterno también le decía, como decía mi esposo, el Eterno dice, será, el rico y el pobre tendrán una misma paga, que es el medio cheque. O sea, el Eterno nos ve a nosotros, a todos por igual. Amén. Al rico, al pobre nos ve por igual y nos trata por igual. Todos somos iguales delante del Eterno. Amén. Y bueno, este es lo que vemos. Y también la fuente de bronce
que dice, habló Adonai a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y en ella lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Adonai, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia. Vemos aquí que después de hacer los sacrificios para entrar al tabernáculo, en la parte de los atrios estaba también este lavacro, que era hecho con los espejos de las mujeres israelitas. Amén. Entonces, vemos cómo el Eterno también usa este material, que eran los espejos de las mujeres israelitas, para poder hacer este lavacro. Y ahí tenía que lavarse las manos y los pies, los que hacían los sacrificios. Bueno, los La sacerdotes, familia de ¿no? Aarón. La familia de Aarón. También podemos entender ahí la santidad que el Eterno requiere para poder ingresar al lugar santo. Sabemos que está el lugar, el atrio, el lugar santo, y de ahí sigue el lugar santísimo. Entonces el Eterno dice, ustedes tienen que lavarse, quitarse las sandalias, lavarse las manos para poder entrar a mi santuario a dar el incienso. Amén. Y así como el Eterno demanda santidad, demandar santidad a su pueblo, y nosotros somos su pueblo también. Entonces el Eterno también nos demanda a nosotros estar en santidad. Amén. Y santidad creo que en toda nuestra forma de vivir, porque yo les digo por experiencia, ¿no? A veces en la iglesia donde antes estaba cuando era pequeña, que decían, sé santo porque yo soy santo. Pero cuando nosotros vemos el Eterno, cuando dice sé santo porque yo soy santo, lo da muchas veces en el contexto de los alimentos. Amén. Él nos manda a distinguir lo que es lo puro y lo que es lo impuro, lo que no se debe comer. Entonces muchas veces se sacaba el texto fuera de contexto y solamente se agarraba lo que nos convenía, ¿no? Ah, no, esto sí podemos comer porque según dice Jesús lo santificó, decían ellos, ¿no? Pero cuando vemos que el Eterno dice estas palabras, muchas de esas lo dicen en ese contexto de los alimentos, que aún la santidad se tiene que reflejar en nosotros en lo que comemos, en lo que hacemos. ¿Ven? El Eterno es muy es muy cuidadoso con su pueblo y aún cuida a su pueblo porque él hace distinguir entre lo malo y lo bueno, entre el día, amén, y la oscuridad. Él distingue a su pueblo, ese pueblo santo que se guarda y que se cuida para el eterno. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quisiera comentar. Nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Carmen también. Hermana María, hermana Valeria. Amén, amén. Empiezo yo ya que por orden de llamada. Amén. Nada, solamente, bueno, agregar nada más para saber esto de que le había dicho que el pueblo es incontable, lo tenemos para sustentarlo en Génesis 15:5, cuando el mismo Elohim le dice a Abraham que vamos a irnos ya, Génesis 15:5, nada más para que lo tengamos. 15:5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, eso es lo que está hablando la hermana María. Si quieren saber lo del censo de David, está en 2 Samuel 24, todo el 24, el capítulo 24. Y luego nada más me quedo otra vez con esto del incienso, lo repite nuevamente en el versículo 33 y en el 38, y dice, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, dice, será cortado entre el pueblo. Versículo 38, cualquiera quisiere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Entonces, cuidado con eso, porque si el Eterno lo repite 2 veces, por algo será. Y entonces, sobre todo algunos hermanos que recién hermanas se están agregando ya al grupo, entonces tal vez lo hemos comentado un poquito en las reuniones anteriores, pero de todas maneras lo volvemos a decir. No se puede oler, no se compra el incienso, esos que vienen mucho de la India, que seguramente tienen olor a lavanda y no sé qué cosa, y dicen que como que te da paz y no sé qué cosa. Entonces, no se pone eso, llamados nada más para que lo tengan presente. Nada más, bendiciones.
Amén. Otra cosa que nos dice acá el Eterno en el 3, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de la santa unción para mí por todas vuestras generaciones. Ese aceite que el Eterno mandó a preparar para hacer su encendido del candelabro, vemos que era como él lo requería. Amén. Y él daba instrucciones como él lo quería. Entonces, y decía que no se debía copiar. Amén. Y, o sea, el Eterno es específico cuando dice, quiero que hagas esto y ya no quiero que hagas esto. Y muchas veces se ha escuchado, y con eso hemos guerreado en el fin de año, con esto de las fiestas, que muchas veces la gente dice, no, pero yo lo hago como para Dios. Yo celebro Navidad como para Dios, yo celebro Año Nuevo como para Dios, celebro cumpleaños como para Dios. Entonces, nosotros no podemos, como el pastor Jim Stein muchas veces lo dice, no podemos agarrar lo que a nosotros nos parece para poder dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque se trataría de mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo quiero darle a Eterno. Entonces, el Eterno ha dado su Torah, sus mandamientos, para obedecerle, alabarle y seguirle como Él quiere, no conforme a nuestro pensamiento, no conforme a lo que, ay, a mí me gustaría hacerle esto, hacer eso, no. El Eterno estableció su modelo de vivir en santidad, su modelo de adorarle, y Él quiere que nosotros le demostremos amor a través de su obediencia, lo dice en Deuteronomio. Amén. Eso de decir, ay, yo lo hago para Dios, es que lo siento como para Dios, para el Eterno no es, porque ya sería mi pensamiento lo que yo quiero. Y ahora, el objeto que va a ser alabado o el objetivo de esa alabanza que nosotros de repente queremos hacerlo es para el Elohim. Entonces, es el mismo Elohim que va a ser alabado aquel que te pide obediencia. Amén. Y si tú quieres alabarlo y quieres seguirlo, entonces tenemos que conocer cómo Él lo ha determinado. No como nos pensemos, no como queramos, sino como Él lo desea. Si Él te dice, no se celebra cumpleaños porque no me agrada, no quiero que me celebres este día de los enamorados, que también se ha visto muchos que aún lo celebran, cuando en ese día se celebran dioses paganos. O no me gusta que celebre tantas cosas porque él dice, no agarrarás las costumbres de las naciones para adorarme a mí. Porque él es el que pide respeto, él es el que pide obediencia y nosotros tenemos que, si nosotros decimos amarlo y decimos seguir a nuestro amado Yeshua, que es la imagen visible de Elohim invisible, entonces obedezcamos. Entonces seamos obedientes. Amén. No sé si alguien más desea comentar. Amén, dice la hermana Valeria Rojas. Pues seguimos la lectura, mis hermanos, mi hermana Diana, hermana Valeria, nuestra hermana Carmen, hermano José, Antonio, Lava lo bendiga. Amén. Creo que seguimos, ¿no? Seguimos hablando. Hermana Mónica. Hermana Mónica, si nos puede apoyar con el capítulo 31, por favor. Sí, amén. A ver. Capítulo 31. Habló Yuhebajei a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios del Ruach HaKodesh, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Y los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Yuhebajei a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yuhebajei que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yuhebajei. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yuhebajei los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Y dio a Moisés, perdón, 2 tablas del testimonio. Mamá. Amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Vemos aquí que todo lo que el Eterno había platicado con Moisés, ya les había dado le había dado imágenes a estas 2 personas, que es por nombre Besalet, hijo de Uri, y hijo de Ur, y de la tribu de Judá, y también a Aholiab, hijo de Ahisamac, que son personas que tenían este espíritu de Dios que les había permitido dar la sabiduría, inteligencia y ciencia en todo este arte, que ellos iban a ser los responsables de todos esos artículos que habíamos leído con anterioridad. ¿No? Qué responsabilidad tan grande. Y vemos también el punto aquí, el día de reposo como señal, una señal perpetua. Ya habíamos visto que cuando el pueblo estaba caminando del camino de Egipto hacia la tierra prometida, antes incluso de que fuera nación, ellos, el Eterno decía, ¿cómo es que, hasta qué punto es que este pueblo duro de servicio va a comenzar a guardar lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque les platicaba sobre el día del Shabbat y les decía, ¿sabes qué pueblo? Ustedes hasta el 6.º día van a trabajar, el 6.º día van a agarrar una doble porción porque en el 7.º día es un día santo, es un día que yo lo quiero apartado, porque platicar el día de Shabbat es como que hay intimidad. No sé si es aquí, el escrito está donde platicaba como que en el hebreo, que como que haya, cuando dice Adán eh, conoció a su mujer, a Eva, dice como que hay una intimidad. De igual manera, cuando habla del Shabbat, usan la misma palabra en la cual hay intimidad. Es decir, que el Eterno quiere que haya una intimidad de su pueblo con Él. Es un día consagrado para nosotros poder estar con Él. Un día en el cual podemos explorar más, de conocer más, indagar más en Él, estar con nuestro hogar y como cabezas de familia, un hogar, una familia conforme a la Torá, poder instruir a nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que el Eterno desea. Y anteriormente se estaba quejando, pero ya una vez aquí, ya hay una consecuencia más grande. En su inicio, como que les estaba dando, por así decirlo, el chance de que se arrepientan, de que puedan conocerlo, como un novio o una enamorada le está cortejando, le está enseñando, pero el pueblo ya dijo, ya acepto, yo voy a hacer conforme lo que el Eterno diga. Yo escucho, yo obedezco. ¿No? Y ya vamos a ver que aquí ya le está dando una consecuencia que precisamente tiene el precepto, ¿verdad? El precepto, sí. Ya, eso Es es el estatuto. decreto. Decreto, perdón. Sería el decreto, la consecuencia si es que no obedecemos. Y ya vamos a ver que aquí ya comienza todos los castigos, por así decirlo, los cuales ya involucran cuando nosotros nos salimos de la Torá. Por eso el Eterno está siendo específico y claro. Se cortará en medio de su pueblo. Y dice aquí que es pacto perpetuo. Justamente estaba hablando con mi esposa y platicábamos, ¿no? De que a veces
decíamos, oye, no, algunos hacían la excusa, ¿no? De que nosotros no podemos hacer trabajar a nuestro hermano y como nosotros como pueblo de Israel, aquellos que conocen la Torá y tienen el testimonio de Yeshua como pueblo, eh, el resto no es pueblo de Israel. Entonces, sí podría comprarle a alguien que está en el mercado o hacer X y Y cosa, ¿no? Y era como una excusa. Y la verdad vemos que en la escritura eso no es así, porque vemos que cuando Nehemías, en la época de Nehemías, el pueblo rebelde deseaba seguir haciendo compras y se excusaba muy similarmente, porque cuando abrían las puertas, quizás ellos decían, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer negocios con un israelita mismo, así que dejo que los extranjeros lleguen y a ellos sí hago negocios con ellos. Pero ¿qué hizo Nehemías? Nehemías cerró las puertas y no dejó que ningún extranjero ingresara para que no haya ese flujo de comercio, ¿no? Los, los ayudaba, los limitaba a que no hicieran transacciones económicas y de igual manera nosotros necesitamos nosotros también restringir eso de ahí, ¿no? Prever todo un día antes para que nosotros podamos caminar en Torah y que no hayan esas distracciones de querer hacer una compra por ahí, dentro del Shabbat, que es un día de poder tener intimidad con el Eterno. Muchas, sí. ¿Quieres compartir algo? Amén. Estábamos viendo, comentando, dice a Oliat y Bezalel, ¿no? El Eterno los escoge para que puedan trabajar. Yo sí meditaba en la mañana en estos dos personajes, cómo el Eterno primero le llama por su nombre, les distingue qué es lo que van a hacer, pero ya los había capacitado dentro de Egipto. Y sabemos que estando dentro de Egipto eran esclavos. Amén. Repente no se habrán pensado cuál iba a ser el futuro que ellos iban a tener, pero en un momento determinado el Eterno usó su capacidad y ya los estaba capacitando de antemano para hacer su obra. Y el Eterno los llama y no tan solo que los llama, sino que estaban llenos del Espíritu del Eterno, el Ruach de Adonai, y el Eterno mismo les comisiona a lo que iban a hacer. Dice, ellos van a hacer esto, el candelabro van a hacer esto, porque yo los he capacitado. Vemos cómo el Eterno no hace las cosas, como decíamos, por casualidad. Nos justo hablábamos el día de bautismo con la hermana Carmen, que ya se había conocido con la hermana María. Y me decía, qué casualidad, Leo. No, no son casualidades, ¿no? Muchas veces son propósitos porque el Eterno todo lo tiene en sus manos. Amén. Y el Eterno es el que dirige y sabe por qué hace las cosas. Amén. Como también dice que el Eterno ha puesto a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros en su cogilá, en su congregación para poder capacitar a cada uno de nosotros, ¿no? El Eterno va capacitando, va hablando, va haciendo en nuestras vidas para usarlo dentro de su obra. Ahora sobre el Shabbat. Una de las cosas que también meditaba en el Shabbat, perdón, en la mañana del Shabbat que dice, ahí, acá está, que dice, ¿no? Y dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Vemos, cuando nosotros hacemos exégesis, ¿no? Y no exégesis, vemos a quién el Eterno le está dando esta promesa. Y lo está dando al pueblo de Israel, su pueblo, la descendencia de Abraham, que él los saca de la tierra de Egipto y les da el Shabbat por pacto. Pero una de las cosas que para mí una de las cosas que muchas veces Tengo hambre, ¿qué tú crees? Tengo ganas de hacerme una repita. entonces no sé. El hermanito José creo que quiere hablar. Tiene hambre, dice.
El hermano estaba en los live que se ha quedado muda ahora para allá. Bueno, ya, una de las cosas que cuando yo estaba en provincia, veía de una de las denominaciones cristianas que guarda el Chava, ¿qué pasaba? Que ellos decían que tenían ese concepto de que ellos eran la iglesia del Señor. O sea, que ellos que eran los escogidos, ellos se dicen que ellos los elegidos y que ellos eran el pueblo de Israel espiritual, ¿no? Entonces, incluso los cristianos, y ahí me ponía a pensar en esa doctrina diabólica del reemplazo, porque nosotros si hacemos el exégesis de la palabra, vemos que esta señal es entre el pueblo de Israel y Adonai, y esta señal del Shabbat es para su pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, me podía pensar en ese reemplazo que hizo esta iglesia, que muchas veces decía guardar los mandamientos, pero ellos solamente guardan el Shabbat, ellos no guardan los demás porque ellos lo dividen en leyes morales y leyes, qué sé yo, leyes morales y leyes de Sacerdotales, sacerdotales o algo así, ceremoniales. ceremoniales. Y decían, esto no se guarda, solamente esos 10 mandamientos y el Shabbat o el sábado que le dicen es la señal. Y ahí se agarraba. Pero en el versículo 18, nosotros podemos leer claramente que dice acá. Y dio a Moisés, y dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Ahora, vemos que desde capítulos anteriores, desde el capítulo 20, cuando el Eterno va dando los 10 mandamientos, este pueblo dice, Moisés, habla tú y no hablemos nosotros para que no muramos, nosotros aceptamos, tú recibe los mandamientos. Y vemos que desde el capítulo 20 hasta el 31 y sigue dándole aún más mandamientos, vemos que el Eterno da una lista de mandamientos, da una lista de ordenanzas, de estatutos, en los cuales también es para Israel. Y ellos decían, no, solamente el Shabbat es para esta iglesia, solamente el sábado es una señal y los demás mandamientos lo desechaban. Pero cuando ahí vemos claramente que el Eterno le está dando todos los mandamientos, dice, y le da también 2 tablas para que pueda saber el pueblo la voluntad del Eterno. Entonces, muchas veces, en vez de estudiar la palabra, en vez de agarrar todo el contexto, muchas veces nos gusta agarrar solamente textos y sacarlos fuera de contextos. Amén. Ahora, también podemos ver que dice que será una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. O sea que os aparto. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo apartado es a vosotros. Y el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna, en él aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Vemos, como decía mi esposo antes, que cuando salieron de la tierra de Egipto, el Eterno los estaba enamorando, pero cuando ellos dicen, sí acepto ser la novia, sí acepto obedecerte, entonces ellos ya tienen un compromiso, dicen, vamos a guardar Shabbat, y ahí vemos que se da ya lo que es el decreto, que es la maldición por desobedecer el mandamiento. Y vemos que cuando este joven va y comienza a recoger leña en el día de Shabbat, el Eterno dice, muerte. Y es muerto, ¿no? De repente hoy en día no se dan esas leyes de estos decretos que son de repente para nosotros rígidos porque no estamos en esa época, pero vemos que muchas veces se da muerte espiritual. No es como deberíamos estar y la bendición no llega. Amén. Ahora, este pacto es por señal perpetua, porque también nosotros podemos ver en Jeremías, Ezequiel, que el Eterno dice que Israel es su pueblo, que aunque dice, si se pudiera contar, dice, Las estrellas. no, si pudiese medir, dice, ¿no? Los cielos, ¿no? Israel dejaría de ser pueblo, pero hasta ahora nadie lo puede hacer. Amén. Y su pueblo es eterno, es para siempre. Él lo ha señalado, él lo ha certificado, él lo ha guardado y aún hasta ahora él sigue teniendo un plan. No me acuerdo con quién conversábamos y decía, ¿cómo es posible
que antes, cuando estábamos en un cristianismo, nosotros leíamos desde Génesis a Apocalipsis, en todo estaba Israel, en todo estaban las tribus. La ciudad tiene las piedras de los nombres de las tribus. El sacerdote tiene las tribus en su pecho, tiene las tribus aquí en la parte de arriba. Todo lo que vemos desde Génesis a Apocalipsis, vemos una historia del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham. Y nosotros, que muchas veces antes decíamos ser un pueblo del Eterno, que profanábamos su nombre, que de repente decíamos vivir para el Eterno, pero hacíamos cosas que estaban contrarias, entonces queriendo reemplazar al pueblo de Israel, también viviendo como se nos daba la gana. Y si nosotros analizamos bien la palabra, la Torá, no hay puerta para gentiles. Amén. No hay una puerta o una tribu, de repente una 13ª puerta que dice, esta va a ser la puerta para las naciones. No, porque el trato es para su pueblo. El trato es para su amada Israel y es para siempre. Ahora, nosotros tenemos que ser obedientes. Si esto es un pacto, como dice su palabra, que dice, ¿no? ¿Qué es pecado? La transgresión a la ley. Amén. Entonces nosotros tenemos que restaurar. Justamente en este estudio decía que como antes no se guardaba el Shabbat, o en la dispersión no se podía guardar el Shabbat, ahora tenemos que restaurar estos mandamientos en nuestra vida. Tenemos que agarrarnos de estas promesas que el Eterno nos ha dicho, ¿no? Porque cuando el Eterno dijo, guardará por cierto mi Shabbat y nadie saldrá a recoger pan, entonces el Eterno pues nos da también la promesa de provisión, porque Él dice, ¿no? Tú cocinas, tú guardas tu alimento el día viernes y lo harás para 2 días. ¿Por qué? Porque en el Shabbat el Eterno ya te va a proveer. Y eso para ser obediente en eso te necesitamos fe. Yo sé que no es fácil, amén, pero necesitamos fe, necesitamos creerle para poder guardar ese mandamiento. Amén, hermanos. Bueno, eso es lo que puedo acatar sobre el Shabbat que acabamos de leer. No sé si nuestra hermana Mónica desea compartir algo también, o Rosa también. Son hijos de Roma, esas son las hijas que se imponen con sus propias reglas. Amén. Y de lo que estamos hablando de las iglesias cristianas, del séptimo, ¿no? Del séptimo día estamos hablando, ¿no? Ya lo dije, Ya, hermana, en el versículo 12, Yahweh también le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles, sobre todo deben respetar mi sábado, ¿no? Acá dice en esta Biblia mis sábados, en esta versión, porque es una señal entre ustedes y yo, generación tras generación, para que sepan que yo, Yahweh, estoy santificándolos. El 14 dice, deben respetar el sábado, el Shabbat, porque es santo para ustedes, un día Kadosh. Y cualquiera que lo profane debe morir. Si alguien hace algún trabajo, ese día tiene que ser eliminado entre su pueblo. O sea, acá nos está hablando de la importancia de obedecerle y de prepararnos nosotras, las mujercitas, con las que somos mamás, somos casadas, tenemos nuestros hijos, prepararnos con ya nuestras provisiones ya desde el día viernes para el sábado totalmente reposo, ¿no? Para Yahweh, un día Kadosh. 15. Pueden trabajar todavía, él nos dice que todavía pueden trabajar durante 6 días, pero el séptimo día es un Shabbat de descanso completo. Es santo para Elohim. Si alguien trabaja en sábado, tiene que morir. 16. Los israelitas deben respetar el sábado. Tienen que celebrar el sábado generación tras generación. Este es un pacto perpetuo, permanente. Es una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. Porque Yahweh hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Esos versículos están bien subrayaditos para no olvidarnos. Amén. Amén. Ahí está la mano Mónica también va a comentar. Amén. Sí, un poco reforzando nada más todo. A mí me llama mucho esto de que en el capítulo 31 al inicio dice, no, yo he llamado por nombre, o sea, específico, a tal persona y también ha llamado a otro, uno es de la tribu del norte y otro es del sur, todavía como para ponerle broche de oro.
Y a mí me impresiona eso porque a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno entra con estas cosas del Shabbat y todo, ya quieres hacer todo, tú quieres ser, tener un cargo en el ministerio y te quieres, pero el Eterno, yo creo que primero te va a equipar, te va a preparar como ha hecho con estas personas y luego te va a llamar. Y entonces yo creo que todas las personas que estamos aquí escuchando, el mismo propósito es muy probable que lo tenga el Eterno, pero que uno vaya primero con cautela, ¿no? Estudiando, escuchando y luego vendrá el llamado. Porque eso me pasó a mí, seguro a María y a todos los que estamos aquí. Primero hemos aprendido y luego, bueno, nos lanzamos a estas cosas, el Eterno así llama. Y otra cosa, no se olviden que el Shabbat dice por generaciones, por vuestras generaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se vuelva perpetuo, que sea por generaciones? Es decir, nosotros, para que esto se perpetúe, digamos, para que esto siga, tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. O sea, casi esto es una ordenanza. O sea, yo he visto a veces hermanos que me dicen, ay, no, es que mi hijo no guarda el Shabbat en su cuarto. No puede ser porque acá el Eterno, si no, ¿cómo vamos a seguir la ordenanza de la generación? ¿Cómo va a seguir esta orden si me quedo en el Shabbat yo sola y toda la vida porque, ay, viven en tu casa, pero mi hijo no cree, no sé qué, y está encerrado en su cuarto o no sé qué? Entonces, esta ordenanza, o sea, el Shabbat se va a quedar conmigo nada más y no voy a llegar a cumplir esto. Entonces, cuando dice por gustas generaciones, es que te está llamando a que tú le enseñes a tus hijos y te guardes con ellos los hijos y le des el Shabbat a ellos también. Ahora es cierto que esto es un poco difícil, cómo nos agarra a nosotros, seguramente ya grandes y los hijos también algunos grandes, pero es un reto que tenemos que hacerlo igual. Nada más, amados. Amén. Amén. Otra de las cosas que están mirando aquí, tengo dos aportaciones que, que dice en el libro de Isaías 66:22, dice que esto va a ser en el milenio, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán continuarán en mi presencia, dice Adonai, así también sus descendencias y el nombre de ustedes continuará. Todos los meses en Rosh Hodesh, luna nueva, y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes de toda carne vendrán a adorar en mi presencia, dice Adonai. Y esto en el milenio, vemos que es eterno. Y ahora, como decía la hermana Mónica, si nosotros queremos que nuestras generaciones guarden Shabbat, que que esa bendición, como dicen, ¿no? Si tú obedeces, el Eterno va a bendecir tu descendencia. Podemos verlo en Isaías 59:20, un texto muy hermoso que cuando estaba estudiando en una noche me tocó mucho. Y acá lo tengo ya, 14:10-23, dice. Y vendrán, 59:20, y vendrá el Redentor de Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Adonai, y este será mi pacto con ellos, dice Adonai. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Adonai, desde ahora y para siempre. Pero esta promesa dice, para aquellos que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Amén. Si nosotros queremos ver esa bendición y que el espíritu que el Eterno ha puesto sobre nosotros, si nosotros vamos a Ezequiel 36:36, dice que él iba a poner el espíritu sobre nosotros para guardar sus mandamientos, no para hablar y decir tábara, tábara, Él nos dio su espíritu para guardar sus mandamientos. Amén, porque esa señal, ese pacto que antes estaba en piedra, el Eterno lo puso en nuestro corazón, ¿no? Y ese espíritu que él puso en nosotros para guardar sus mandamientos, si nosotros nos volvemos de la iniquidad, de la desobediencia que teníamos antes de conocer al Eterno, siendo cristianos de cualquier denominación, entonces, si nosotros nos volvemos de esa iniquidad, dice, este será mi pacto con ellos, con aquellos que se volvieran de la iniquidad. Dice, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que yo puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Adonai, desde ahora y para siempre. Si queremos esa bendición de que nuestra descendencia siga los mandamientos del Eterno, que nuestros hijos también guarden esa Torah, y ese es nuestro anhelo, nuestra oración, creo yo, de aquellos que somos padres, que el Eterno guarde a nuestros hijos, que sean guardadores de Torah, que sean justos, justas, sadiquín, ¿no? Que sean sadik, que ellos guarden la palabra. Entonces nosotros tenemos que volver de esa iniquidad. Nosotros tenemos que dejar el pecado y sabemos que el pecado es transgresión a la Torah.
Amén. Ese texto es muy hermoso y es una promesa. Porque dice, y vendrá el Redentor a Sión. Y esta promesa es para ese tiempo. Porque Yeshua ya va a venir ya. Y vendrá el Redentor a Sión, dice. Y los que se volvieron de iniquidad en Jacob, dice Adonai, tendrán esta bendición. Amén. Todo eso de la promesa, hermanos. Algo más. No, quería solamente agregar que, por ejemplo, desde el inicio sabemos que el Shabbat es un acto de fe. El saber que el Eterno nos va a poder guardar, nos va a poder cuidar, nos va a poder proveer, que esa ración que nosotros podamos tener nos va a alcanzar para el día siguiente, es fe. Y sabemos que Abraham fue el padre de la fe y fue justificado. Y fue porque él creyó en el Eterno. El primero cree y es tomado y es justificado porque él cree, fue un acto de fe, emuná, fe y luego acción, ¿no? Entonces, si queremos creer, no simplemente de la boca para afuera decir sí creo, sino que accionemos sabiendo que el Eterno nos respalda. Eso nada más. Amén. A ver, aquí más para que lea. 32, ¿no? ¿Rosa? Hermana Carmen, la hermana Rosa. Hermanita Carmen, Nuestra ¿sí me hermana puede Carmen. apoyar, por favor, hermanita Carmen? Por favor. Vale, leer el capítulo 32. Shalom, hermana Violeta. 32. Todo el 32, hermano. Sí, correcto, todo el Hermano. 32, amada. Sí. Amén. La palabra del Señor dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y trádmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacase de la tierra de Egipto se han corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y a otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enojen, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba designado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Juntase conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pesad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amén. Amén. Amén, hermanita. Bien, vemos el famosísima escena del becerro de oro, ¿no? Que muchos hablan de que fue una idolatría porque pues, se creía de que el becerro reemplazaba al Eterno, pero aquí vemos que en sí lo que ellos, el pueblo exigía era otro mediador porque no sabían en sí dónde estaba Moisés. Pensaban que Moisés había perecido.
Y como un pueblo tiene una gran cantidad de personas, necesitaban a alguien que los pueda dirigir. En este caso, lo que ellos vieron más fácil, más factible, fue poder conseguir otro medium, otro, ¿cómo se puede decir? Es otro mediador, claro, esta es la palabra. Y lo que ellos conocían de Egipto, precisamente de las parashas anteriores de la parashá, en este caso la parashá 14, en lo que habíamos estudiado, hay un dios dentro de los egipcios, que es un dios es un buey, que se llama el dios Apis, que es un dios sirviente, que precisamente servía como una plataforma para que llegara el dios principal, que era el dios Petak, que era la deidad sirviente con respecto a la abundancia, con respecto al ganado, todo ello. Entonces, eso en su mentalidad, en su conocimiento de lo que llevaban de Egipto, era lo que ellos estaban buscando. Pero obviamente para el Eterno era nefasto esto, porque para el Eterno ya eso ya está mal. Eso está en contra de los parámetros que el Eterno desea. Y eso lo vamos a ver recurrentemente cuando vemos en la Iglesia Católica que utilizan muchos mediadores. Si bien el Eterno ya nos puso un mediador, que es nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, claramente específico, que el único con el cual podemos tener contacto. Lo que hace la Iglesia Católica, usan diferentes mediadores como las diferentes nombres de la Virgen María, utilizan el santo de no sé qué tantos nombres, denominaciones le ponen también de igual manera. Entonces vemos que todo eso está mal. Sabemos que, bueno, es un dicho popular que dice que detrás de cada imagen hay un demonio detrás, ¿no? Entonces, sí, entonces, cada vez que uno se separa a rendirle culto, a pedirle alguna petición, lo que está haciendo realmente es darle una petición a un demonio, le está buscando adorar a él, ¿no? Inconscientemente, pero sabemos que esto por falta de conocimiento. Vamos a ver que también por falta de conocimiento, en este caso como lo fue con Adán y Eva, Eva es la que tenía falta de conocimiento o no había sido bien instruida en su momento. Y de igual manera al Eterno eh, no es que porque no sepas no te va a juzgar. Tu responsabilidad, la responsabilidad de uno es poder saber de él. Para eso él instituyó el Shabbat, para que nosotros podamos tener intimidad con él y aprender de él, qué es lo que le gusta a él. Recordemos que nosotros estamos en un papel de novia. Israel es la novia, ¿no? El novio, el esposo, es el eterno, Yeshua. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que le gusta a él. Nosotros ya dijimos sí, acepto. Con esta demostración de fe que nosotros hemos hecho en la Tevilá, es una confirmación de que nosotros nos morimos a nosotros mismos para que Yeshua vive en nosotros. Nosotros le estamos dando el sí que Israel le dio al Eterno. Entonces nosotros ya estamos en ese parámetro y nosotros, es nuestra exigencia, nuestra responsabilidad que podamos aprender de él, de la Escritura, lo que está en la Escritura, ¿no? Vemos que por falta de conocimiento, por falta de distintas cosas, por la dura cerviz del pueblo, ¿no? Que no quería reconocer eso, le comenzó a hacer fiesta y yo me imagino, no sé si tenía buena o mala intención Aro, porque les dice, deme sus joyas, ¿no? Les dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Quizás por esa misma dureza habrá pensado, quizás no me los van a dar y por eso como que va a quedar en que no se haga ninguna estatua, nada como ningún ídolo, ¿no? Pero el pueblo estaba afanoso por hacer eso. Por eso que cuando Josué escucha a lo lejos, piensa que ha habido un ataque, pero conforme van acercándose, se dan cuenta de que no, que era una fiesta lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Y ahí es donde el celo del Eterno se despierta y comienza a atacarlos, ¿no? Y que Moisés se pone como abogado a que el Eterno deje de cumplir esto, de destrozar a todos ellos. Y hay una parte donde dice que Moisés
por ese mismo celo y también por el mismo hecho de que ya le había dicho que iba a desaparecer al pueblo, él como para que una representación de que el pueblo no sepa lo que el Eterno había escrito con su dedo en las tablas, los destroza. Porque si el pueblo hubiese visto las tablas que el mismo Eterno había transcrito con su dedo, quizás era como carta de ahora sí lo vistes y te encontré haciendo lo malo, desaparece, adulterio, desaparece. Y ahora vemos que después de ello también hacen alusión a no sé, ¿cómo es? Estatuto, decreto, que más adelante se va a ver, que es las aguas la ley de los celos, ¿cómo tiene un nombre? La ley de los celos, así específico, donde les hacían tomar cuando el esposo sentía de que la mujer había adulterado, les daba a tomar una agua especial. Y esta agua especial, si es que la persona había adulterado, la mujer había adulterado, pues la mujer se moría. Y si es que se encontraba de que simplemente era un tema de imaginación del esposo, pues la mujer se hacía más fructífera, ¿no? En este caso, cada persona que tomaba de esta agua, porque era del becerro que se fue a lanzar al agua y estas aguas les hicieron tomar, las aguas amargas, ese es el mandamiento de las aguas amargas, ¿no? Les hicieran tomar a la mujer y la mujer había, sí, se encontraba en pecado, en adúltera, moría en el acto. Y esto precisamente es una representación del mandamiento que más adelante lo vamos a ver, ¿no? La ley de los celos. La ley de los celos. No sé, mi amor, si tienes algo para... Bueno, una de las cosas que vemos es que vemos ahí también la emuná, la fe. Amén, que no tan solo es un acto intelectual, sino que fe también es obedecer. Amén, es creer y obedecer. Si decimos que tenemos fe, tenemos que ser obedientes. ¿No? Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Bueno, él hace dos preguntas, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Si yo digo que tengo emuná, si yo tengo fe, entonces voy a mostrar mi fe por mis obras. Amén. Bueno, otra de las cosas que vemos es la idolatría que hizo o que cayó el pueblo de Israel aquí. Y vemos cómo dice en Romanos capítulo 1 que dice, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y dieron culto a la creación antes que el Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Como decía mi esposo, ¿no? A veces la humanidad, por no querer dar gloria al Eterno, al Elohim, da gloria a la creación, y no tan solo a la creación, lo podemos ver en los ídolos, muchas veces ese lema que dice, la madre naturaleza que nos da esto, que nos da lo otro, ¿no? En vez de darle la gloria a Elohim, quieren darle la gloria a la creación, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver es que vemos ese sincretismo muchas veces en las iglesias, donde se ve que se celebran cultos diciendo que son para el Eterno, diciendo que son pueblo del Eterno, pero agarran fiestas paganas, como les decía desde un principio, agarran fiestas romanas, que muchas veces son a honor de hombres, a honor de ídolos, o porque pasó algo. Burlándose incluso. Sí. Entonces, Sí, como esta sí, fiesta sí. que hubo hace poco en febrero, creo que es Día de los San Enamorados, Valentín. San Valentín, ¿no? Entonces, vemos cómo se agarran fiestas paganas con trasfondo paganos, y muchas veces las iglesias las agarran haciendo sincretismo, esta unión entre las religiones, ¿no? Y dicen que es para el Eterno, cometiendo un pecado que al Eterno no le agrada, ¿no? Si nosotros también podemos leer en el libro de Deuteronomio 12:29, dice, cuando Adonai tu Elohim haya cortado delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado, después que ellos han sido destruidos delante de ustedes, no sean
entrampados en seguirlos para que averigüen por sus dioses y pregunten cómo servían sus dioses a estas naciones. Yo quiero hacer lo mismo. El Eterno nos dice, tengan cuidado, o sea, no pregunten por los cultos, por los dioses, cómo ellos celebraban a sus dioses, dicen, ¿no? Porque el Eterno ya ha determinado cómo le gusta al que le adore, cómo le gusta que seamos obedientes delante de él. Y también lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 12:30, ¿no? Que nosotros no podemos tomar, dice, las celebraciones del mundo, las celebraciones de gente religiosa que hace sincretismo, combinando cultos de dioses paganos para darlo a nuestro Elohim, ¿no? Tenemos que ser obedientes. Ahora, otra de las cosas que también vemos, que Aarón dice, mañana se hará una festividad para Yuhi Bajei, ¿no? Y vemos que lo que había era un becerro de oro, ¿no? Una idolatría que se hacía. Y hoy en día también, pues, en el mundo entero se adora el becerro de oro, que muchas veces se representa en esa dominación a nivel mundial que hay, ¿no? Y al Eterno, pues, no le agrada este sincretismo, ni le agrada esos cultos idolátricos que muchas veces se meten, muchas veces se meten sigilosamente, muchas veces no nos damos cuenta. Justo hoy día también estaba escuchando a un pastor que era de muy buena enseñanza y hablaba cómo, bueno, hablaba del caso del rey Salomón con su hijo, perdón, David con su hijo Absalón, que Absalón comenzó a ganarse al pueblo, ¿no? Muchas veces apoyando al pueblo por lo bajo para querer derrocar a su padre, para que al final él se pusiera en el trono y pudiera ir, y dice que él fue robando gente poco a poco para que lo siguiera. De lo que tenía 50 hombres, llegó a tener 250, llegó a tener más por lo bajo, hablando bonito, hablando como la gente quería escuchar. Ah, si yo fuera juez, yo haría justicia, y cuando venían a besarle la mano, decían, no, no me beses la mano, ¿no? Y entonces él quería ganarse al pueblo con esa ingeniosidad, trayendo cosas que no estaban bien, porque su intención era mala, llegar a ser el rey, y lo llegó a hacer, ¿no? Porque su padre tuvo que escapar, y hizo lo malo delante de los ojos del Eterno, y él hacía la comparación y decía, así como Absalón comenzó a meterse poco a poco, robándose a la gente, así también el enemigo se mete muchas veces en las congregaciones, se mete en el pueblo del Eterno para querer robar nuestras almas, nuestras vidas sigilosamente. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces con los que se habla, muchas veces, que me habló bonito al oído, que me pasa la mano, que no me dice esto, que él es mi amigo. Y muchas veces el enemigo hace eso para robar nuestras almas. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Amén. Por eso, así como actuaba Absalón, que es una actuación que viene del enemigo, que se mete muchas veces para querer robar nuestras almas, y una de las cosas que decía el pastor decía, ¿cómo es posible que hoy en día hayan sacado esa ouija cristiana, que sí le he llegado a ver, que no le he llegado a investigar, pero sí, ahora existe ese juego de la ouija cristiana, y muchas veces uno dice, ¿quién la va a comprar? Pues imagínense, cristianos comprando la ouija cristiana, que ellos agarran y comienzan a invocar al espíritu, no vamos a decir, bueno, al espíritu, yo también te amo. Entonces vemos cómo el enemigo sigilosamente se está metiendo en el pueblo del Eterno, ¿no? En ese pueblo que muchas veces desconoce y quiere adorar al Eterno conforme a su corazón, conforme a su conocimiento. Dice, yo lo hago para Dios. El Eterno conoce mi corazón, cosa que nosotros no debemos hacer, tenemos que ir a la palabra. Todo nuestro espejo está en la palabra, así como los sacerdotes entraban y tenían el lavacro para lavarse las manos y los pies, ellos miraban en ese lavacro, y ese lavacro era de espejo, se veían a ellos mismos para ver si estaban bien. Así también tenemos que agarrar la palabra para poder vernos en el espejo de la palabra y decir, estoy bien, estoy andando bien, el Eterno está alegre con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy pensando, con lo que estoy hablando. Entonces tenemos que nosotros vernos en la palabra. Así como también los sacerdotes cuando entraban al templo, al tabernáculo, tenían que verse también y lavarse. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quiere comentar algo. Nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Carmen también, que ha leído la palabra.
Hermana Violeta, el Eterno la bendiga. El cerro de oro. Hermana Moniquita. Sí, a mí algo que me llamaba mucho la atención ahora que leía es porque más o menos dice, ¿no? Como se tardaba, y más o menos mirando lo que María decía, cómo se tardaba Moisés, entonces él nos dice, haznos un becerro, ¿no? Que sea el mediador entre, y también lo decía el hermano José, ¿no? Que sea el mediador, o sea, como Yeshua, ¿no? Es más o menos la escenificación. Y entonces, ¿y quién se queda? Se quedaron cuidando al pueblo, que vendría a ser, pues, me imagino yo, a los líderes, los pastores, que se quedan cuidando el rebaño hasta que llegue el Mesías. Y entonces, como este pueblo ve que se tardaban, ¿no? Le dice a Aarón, al encargado del pueblo de Israel, haznos el becerro, y Aarón lo hace, porque lo hace, o sea, le dice, ya, todavía él da la idea, ¿no? Tráeme los arcillos de oro y todas las cosas, y luego dice, versículo 4, él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, o sea, él cambió para eso, y le hizo el becerro. Entonces, cuando llega Moisés, y ahí todo, ya el lío, le dice, Aarón le responde, ¿no? El versículo 22, él dice, no se enoje mi señor, tú que conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, él lo hizo, pero también le echa la culpa al pueblo, ¿no? Y todo. Porque me dijeron, dice, no, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro apartado? Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió el becerro. O sea, yo no sé, mira, yo tiré al fuego, y no sé, pues mucho se creó el becerro, solito lo hizo. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Cuidado con eso, hay que tener siempre cuidado porque el Eterno también nos encarga a su pueblo y a veces hay presiones de algunos y dicen, ay, hermano, ¿por qué son tan estrictos? Hermano, quiero pasearme el día, de tener mi día de playa en Tevila. Y entonces, esas cosas son tremendas, ¿no? Ay, hermano, pues que es tan duro, pero una tortita para cumpleaños, pues, y no más es un ratito un compartir, o cosas así. Entonces, porque estamos encargados para el pueblo, hermanos. Yo quería decirlo esto porque a veces pensarán que somos muy duros todos, o sea, como muy estrictos. Pucha, usted me quita el chancho, me quita la cabeza, de no sé qué, me quita la gelatina, me quita. Y entonces, ya son muy estrictos ustedes, ¿no? Pero no, yo no quiero ser como Aarón en este sentido. O sea, que me presione el pueblo para hacer algo que digan y luego les vaya construyendo un becerro de oro y luego ya no sepa cómo justificarme, ¿no? Y hablé una tontería como, ay, pues cayó el fuego y se formó. Y yo no tengo la culpa de lo que pasó. Entonces, y yo es un poco que para que puedan entender, nosotros evitamos totalmente que haya esto, ¿no? Que se forme este becerro en el pueblo de Israel, a presión a veces, porque se entiende que a veces es como muy duro esto, o se sienten un poco como ya son no sé, pues muy conservadores, ¿no? Y entonces, pero miren lo que pasa, ¿no? Con este hombre que pues hizo lo que el pueblo quería y luego no sabía ni cómo enfrentar lo que él mismo había hecho, ¿no? Nada más. Y el buril es una herramienta así de metal, así más o menos como estas. O sea, da forma. No es que lo echó al fuego y salió, no, tuvo que haber No, trabajado, claro, tuvo que haber trabajado. claro, O sea, no es que lo echó y ya salió, no, tuvo que haber trabajado. Y de repente yo creo que más que nada lo habrá hecho por temor al que dirán o a que lo iban a matar, porque vemos que después el Eterno lo restaura, amén, porque también decide ponerse con los levitas y matar a su familia, a aquellos que habían pecado. Entonces, pero muchas veces el temor nos puede llevar a hacer eso. Amén, a pecar contra el Eterno, y mucho más aquellos que están adelante, ¿no? Si somos temerosos, si no guardamos lo que dice la palabra, o decimos hacer algo y no lo hacemos, entonces el Eterno a nosotros como que hay más condenación, dice la palabra, ¿no? No os hagáis maestros todos, ¿no? Porque el Eterno pues va a haber más condenación para aquellos que están ahí adelante. Ahora otra cosa, cuando
Moshe baja, como decía mi esposo, prácticamente él estaba concretando, dice, la ceremonia de bodas, porque ya había una promesa que le hizo Abraham, pero le estaba dando la ketubá de bodas en el monte Sinaí, y tenía esa ketubá de bodas, ese papel que dice, tú vas a ser mi novia, si tú haces esto, esto, esto. No, y cuando él ya va, el pueblo ya estaba en adulterio. Pero el Eterno le dice, tu pueblo, le dice a Moisés. Prácticamente ya la estaba diciendo, o sea, esta ya no va a ser mi novia, ¿no? Entonces Moisés en su, qué sé yo, pues en su desesperación de ver también el pueblo, eran 2 millones que habían salido en medio de un desierto, él, ¿sabes qué? Hay que hacer expiación y él dice, el que está por Adonai venga para mi lado y lo demás muerte. Y ahí después intercede en el versículo, ya en el capítulo 33 que vamos a comenzar a leer. Amén. Estábamos viendo, bueno, tú estabas viendo con la bebé, ¿no? Hoy temprano con algo relacionado a Moisés y decían, cuánta violencia, ¿no? Cuánta violencia, y creo que era por esta parte de la parashá. Ya, bien, leo el capítulo 33. La presencia de Elohim. Yahweh dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios, porque Yahweh había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahweh hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Yahweh dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo,
te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Bien, vemos aquí que pues aquí ya el Eterno le está diciendo a Moisés, ya no dice Israel, mi pueblo, el que yo saqué de Egipto con mano poderosa. Aquí está diciendo, como dijo mi esposa, como que le estaba echando para un lado a Israel. Le dice a tu descendencia, yo no subiré en medio de ellos. Le dice, el pueblo que tú sacaste. Le dijo Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Le estaba tomando el mérito a Moisés. Tú fuiste el responsable de sacar a este pueblo, a Israel de Egipto. Yo no me involucré prácticamente, es lo que está tratando de mostrar aquí el Eterno. Yo ya no quiero nada con Israel, yo solamente voy a cumplir lo que pacté con Abraham, los voy a llevar a la tierra prometida, ¿no? Aquella que fluye leche y miel, botaré a los extranjeros, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, ¿no? Cumpliré esa parte, pero prácticamente como que el hecho de poder, que pueda habitar el Eterno con el pueblo, o sea, como que prácticamente cumplir esa promesa de matrimonio ya no se ve que esté consecuente a querer hacerlo. Por eso, precisamente porque también el pueblo, como tenía dura cerviz, tenía temor a que lo pueda destruir por precisamente simplemente la presencia del Eterno, que es pura, que es sin pecado, y el pueblo tenía pecado, entonces tenía ese temor de que los pueda destruir, entonces deciden poner el tabernáculo fuera del campamento, y entonces constantemente Moisés iba y platicaba con el Eterno en el tabernáculo, que en este caso le pusieron el nombre como tabernáculo de reunión, sí, el tabernáculo de reunión. Cada vez descendía una columna de nube, descendía y se ponía a hablar el Eterno con Moisés. Dice cara a cara. No sabemos que es la columna de nube la que cubría el tabernáculo y él hablaba prácticamente como si fuera con la nube, ¿no? Es la única persona la cual el Eterno podía tener esa disposición a poder platicar. Dice cara a cara, pero es con voz audible que podía hablar, porque normalmente con las otras personas, normalmente se muestra de diferentes formas, como por ejemplo con los sueños, con alguna visión, no cosas claras. Con el único que se le platicó de forma clara fue con Moisés, que platicaba de manera audible, ¿no? Y aquí es como, y a mí me hace recordar mucho esta plática que tiene Moisés con el Eterno, de que buscaba llegar al acuerdo de que el Eterno sea el mismo el cual acompaña a su pueblo Israel, ¿no? Que lo vuelva a aceptar como tal y que pueda tabernaculizar en precisamente con el mismo pueblo, la misma nación, en el mismo campamento, ¿no? Me hace recordar como cuando Abraham le pedía por su sobrino Lot. Y si hubiere, cuando iba a hacer un juicio con esta ciudad, ¿cómo se le llama, mi amor? Sodoma y Gomorra, ¿no? Si hubieran 50 personas allí, ¿sería posible de que tú dejaras de destruirla? Y si hubieran 10, y si hubieran tantas personas, él sabía que el único por el cual estaba interesado Abraham
porque no destruyeron a la ciudad, era porque su sobrino estaba ahí, que el único justo, ¿no? Que Lot. Aquí en este caso, el Eterno, por como toma a Moisés como justo, ¿no? Le dice, está bien, voy a hacer caso, pero dice, yo haré pasar por mí, no, acá está, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, ¿no? Benito. Mi amor, no sé si dices. En el Acá. versículo 14 dice, y dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. La palabra que se traduce aquí como presencia es panim, que significa cara, consejero, rostro, semblante. Nos vemos que el que estuvo ahí fue Yeshua Hamashiach, ¿no? Que es la imagen invisible del Elohim invisible, que estuvo ahí en ese momento, ¿no? Y ahí él le dice, déjame conocer tu gloria, ¿no? Y vemos aquí que una cosa es conocer intelectualmente al Eterno y decir yo le conozco, y otra cosa es tener esa experiencia con el Eterno, ¿no? Tener esa, como lo dijo Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Y para eso tuvo que pasar un proceso para poder conocer al Eterno. Y al final pudo exclamar ese dicho muy hermoso que dice, no, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vemos ahí desde un principio ya la manifestación de nuestro Yeshua, que estuvo ahí, y ahora cuando dice en el versículo 22, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, sabemos que nuestro Elohim, es espíritu, ¿no? Y dice, verás mis espaldas. ¿Y qué espaldas vio? A nuestro Yeshua, que es la imagen invisible del Elohim invisible. Y lo vemos desde un principio, ¿no? Para aquellos que muchas veces quieren hacer dudar al pueblo eterno, dicen, no, que Yeshua vino como un hombre cualquiera y el Eterno le dio poder, y desde ahí recién se convirtió en el Mesías y tanta cosa. Pero vemos ya desde el principio en su palabra que el Eterno ya nos muestra a Yeshua, ¿no? Y no tan solo desde el Éxodo, vemos ya desde el Berechit, ¿no? Que la misma palabra Berechit, bara Elohim, desde esa palabra dice que el Eterno hizo una casa para el Hijo, Berechit, ¿no? Y lo vemos desde ahí ya, que aún incluso la luz del primer día, nuestro Yeshua ya está manifestado, y acá vemos que se vio incluso sus espaldas, ¿no? Y vemos que la panim, la presencia, la cara, el semblante del Eterno ya estaba ahí manifestado. No sé, amén, mis hermanos. ¿Alguien quisiera comentar un poco más? Nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Ismael también estudió sobre Torah. Está con nosotros. Nuestra hermana Mónica. Sí, amén, nada, solamente eh, me ponía a pensar, no sé si a usted les ha pasado o han escuchado alguna vez cuando están en casa o han visto un matrimonio, o tal vez mi esposo lo ha hecho, ya no recuerdo. Cuando tu hijo se ha portado mal, que ha hecho algo malo, que tu esposo de repente te dice, anda, ve a ver a tu hijo. Ya no dije, no te dice ya, o sea, el bebé o nuestro hijo, no te dice, anda, ve a ver a tu hijo. Y tú dices, ay, no, ya, o sea, me imagino, y eso a veces te duele, dices, ya estás así, ya no le trates así, ¿no? Cuando ha hecho algo malo y lo castiga. Yo me imagino que algo así habrá sentido Moisés, ¿no? Cuando le decía, anda a ver a tu pueblo. Y entonces, pucha, no, ya, estás bien asado, estás bien molesto, o sea, ¿cómo hago? Porque eso pasa a veces cuando el hombre está enojado con los hijos, no sé, por algo le dice la mujer, ante tu hijo, ahí está tu hijo, ¿no? Y entonces, yo me imagino algo así, me lo imagino a Elohim diciéndole a Moisés, y el dolor tú sientes, ¿no? Como, qué fuerte es eso. Y entonces, bueno, pues interceder Moisés en eso, ya, bueno, solo Moisés lo puede hacer. Y eso a mí me dice mucho, me toma de ejemplo el que Moisés le diga, si tú no vas conmigo, nosotros no vamos a andar. Eso tenerlo siempre presente todos, cuando hagamos algo, ¿no? O algo, pedir perdón y siempre tratar de que donde vayamos, el Eterno, o sea, vaya con nosotros. O sea, más bien nosotros seguirlos a él, cueste yo algo así.
Y eso, también hay una canción inclusive que dice algo así, ¿no? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, ¿no? Entonces, eso, nada más, nada más. Quería comentarles eso. Amén. Amén. Hermanitos, buenas noches. Palabra Violeta. Salud, salud. Una consulta. Es cuanto al capítulo 32, versículo 33, antes de avanzar un poco más. Cuando dice que Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, ¿no? En realidad nosotros todos los días cometemos pecado, ¿no? En este caso es cuando vivimos practicando el pecado, esa es una pregunta, y la otra es cuando dice esto, a este raeré yo de mi libro, ¿no? O sea, el que está cometiendo el pecado, ¿eso significa que perdemos la salvación? ¿A eso se refiere? Son esas dos preguntitas, no sé si me deja entender. Hermana Violeta, en la Torá, en la palabra, hay diferentes, por así decirlo, categorías de pecado. Porque uno puede pecar por omisión, por ignorancia, ¿no? Pero acá en el contexto está hablando del becerro de oro, de la idolatría. De la idolatría que estamos viendo en el adulterio, porque incluso en el Levíticos 20, versículo 12, 11 dice que al adúltero y a la adulta irremisiblemente morirá. Eso es lo que dice la palabra, irremisiblemente morirá. Entonces, el Eterno aquí está dando un decreto donde dice el primer, ¿no? Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, es el primer mandamiento, el segundo, no adulterará. Entonces, si tú tienes otro Elohim, otro Dios, estás adulterando. Irreversiblemente morirás. Entonces, ahí en el versículo 30 y 33 dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Prácticamente le quita la salvación, pues. Como también podemos ver también en el Nuevo Testamento, que dice, que aquel que peca, dice, ¿no? Pisoteando la sangre de Yeshua, ya no hay más sacrificio. Que ahora conocemos Torá, que ahora conocemos cuáles son los pecados que nos pueden llevar a la muerte, pecados que son, qué sé yo, pues que son totalmente ya, que el Eterno dice no. Entonces, y si nosotros conociendo la Torá lo hacemos, entonces ya no hay más sacrificio. Yo puedo pecar porque de repente me olvidé o de repente ignoré un mandamiento, qué sé yo, comí esas gomitas hechas de chancho que ni siquiera sabían que eran de chancho. Ya, y de ahí me entero. Pecado por ignorancia. Entonces, todavía tengo perdón de venir a decir, Señor, perdóname, yo no vuelvo a comer esto, no sabía, perdóname, pero hay pecados donde yo ya sé que es un pecado donde el Eterno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que hagas, y lo sigues haciendo, ya el Eterno ya dice, yo raeré de mi libro a tal persona. O ¿no? sea, es cuando uno vive practicando el pecado, entonces conociéndolo y lo practicamos. O sea, pasamos por alto este mandamiento. Claro, y ahora otra cosa es, ¿no? Por ejemplo, el adulterio espiritual, ¿no? Si nosotros sabemos que nosotros tenemos que solamente adorar al Eterno, ¿para qué nos metemos a adorar a otros dioses, ¿no? O sea, Ese es el pecado de muerte. claro, son pecados. Solamente la idolatría o hay otros como el de la carne, ¿no? El adulterio. Claro, el adulterio no solamente el adorar otros dioses, sino también el tener, por ejemplo, siendo casado, tener otra pareja, ¿no? Eso, a ese adulterio también se refiere. Por ejemplo, si De usted muerte. conoce Torah, conociendo Torah, ya guardando, estando en pacto, ya no, como dice el Evangelio, ya no hay más sacrificio, porque usted está pisoteando la sangre del Eterno. O sea, usted ya conociendo, sabiendo que el adulterio es un pecado de muerte, porque así lo dice la Torá, Levíticos 20, versículo 11, 12, lo dice. Y no tan solo ese pecado, sino que todo. O sea, hay pecados que dicen, tú haces esto, muerte. Por ejemplo, la violación a un hermano, estar con su padre. Hay tantos pecados que hay categorías.
y usted conociendo la Torá, hace eso sabiendo, ya no hay más sacrificio. Ya no Ok. hay más sacrificio. Entonces, ahora, la diferencia de un cristiano es que el cristiano dice conocer la palabra y sigue pecando. Pero está pecando prácticamente porque está ciego. No conoce la Torah. Todavía no conoce la Torah. En el cristianismo siempre nos decían, esto es pecado de muerte y esto no, como, bueno, en el catolicismo pecado venial y pecados, bueno, más graves, ¿no? Hacían cierta diferencia, ¿no? O sea, sí, en realidad en la Torah tenemos algunas diferencias con pecados de pecados por ignorancia, pecados por hierro, pero estos pecados por hierro no son pecados grandes como un adulterio, como una fornicación, como una violación, es muy diferente. O sea, hay pecados que de repente por desconocimiento lo hacen, ¿ya? Pero un adulterio, una fornicación, una idolatría y más pecados que nosotros podemos encontrar específicos en la Biblia que dice muerte, como dice, si tú me dices a tu padre, a tu madre, muerte, entonces, y si yo conozco Torah, el Eterno ya, ahí ya mismo te dijo, yo te voy a rayar de mi libro. El Eterno no se juega. Él es el mismo ayer y hoy, y siempre. Wow, qué duro. Ya, hermano. Por otra parte, podemos ver también en la Escritura que también está la parte misericordiosa del Eterno. Sí, pero cuando ya No, conoces Torah ya. claro, sí, cuando ya conoces Torah ya no, pero platica, ¿no? Es como que un hermano cuidando al otro hermano. Por eso también me acuerdo que la semana pasada, esta semana estuvimos conversando de que si tú conoces que tu hermano está en falta, está pecando, ¿no? Si es que tú no le avisas su falta, Pero ahí también el apóstol dice, yo dice que pidas por aquellas que han cometido pecado, pero que no sea de muerte, dice. Si tú ves que tu hermano está pecando con pecados que no sean de muerte, yo te pido que ores por él. Pero por los demás, yo no te digo que pidas. ujú, Qué tremendo. Amén, amén. ujú. Amén, mis hermanos. Oye, seguimos. Está bien, gracias. Ujú. Ok. Luego seguimos con el capítulo 34. El pacto renovado. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
guarda lo que yo te mando hoy, y he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no darás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es. De tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha de salida del año. 3 veces en el año presentará todo varón tuyo delante de Yahweh, el Adón, Elohim de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Yahweh, tu Elohim, 3 veces en el año. Tú ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. No se ofrecerá cosa leudada junto a la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe tú estas palabras y porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim. Amén. Bien, vemos aquí pues que el pacto se está renovando, que nuevamente está trayendo las tablas del pacto. Habla sobre las fiestas, que mandamiento perpetuo para nosotros como pueblo de Israel. Y pues vemos también un punto importante, que es cómo es que resplandece el rostro de Moisés después de haber estado
en la presencia del Eterno 40 días y 40 noches, similar a lo que estuvo Yeshua 40 días y 40 noches en el desierto. No, estaba justo el día de hoy viendo un estudio de a lo que refería sobre el sumo sacerdocio, que tenía que ver un poco y también con respecto a cómo es que se iluminaba el rostro de Moisés, que estaba por un corto tiempo, se iluminaba el rostro de Moisés. De igual manera, nosotros necesitamos, o sea, era en parte cómo es que nosotros teníamos que también resplandecer, porque Moisés estaba resplandeciendo su rostro porque estaba con el Eterno. Había tenido comunidad con el Eterno 40 días y 40 noches. Y eso es lo que hacía que reflejara, que Moisés pudiese reflejar al Eterno, o sea, su luz. Y nosotros, ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros somos la luz o sea, Yeshua es la luz del mundo, pero que nosotros tenemos que reflejar esa luz, ¿no? Que nosotros somos la sal de la tierra, que venimos a hacer, esa es nuestra misión, ser la sal de la tierra, o sea, la que preserva las cosas buenas, porque la gente le dice el bueno a lo malo y a lo bueno malo. Bueno, a lo malo le dice bueno, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar esa permanencia, sujetarnos al Eterno, buscar esa comunión para que nosotros podamos reflejar esa luz, ¿no? Para con nuestra familia, en donde estemos, en nuestros trabajos, en el lugar donde tengamos que estar, poder reflejar esa luz. Que nuestro mayor estándar es Yeshua, poder reflejar esa luz, que el Eterno nos manda a hacer, ¿no? Entre las naciones, que nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo Kadosh. Estaba viendo sobre las fiestas anuales. Amén. Y bueno, habla del panes y levadura, pero algo bonito que también es, casi siempre lo recalca es el Shabbat, ¿no? Y lo hemos visto casi todo en esa paracha del Shabbat, ¿no? Su pacto. Y acá también lo vuelve a decir, los 7 días trabajarás más. O sea, y el Eterno es repetitivo, no sé si se han dado cuenta. Guarda mi Shabbat, no hagas esto, no hagas esto, no me gusta esto y esto. O sea, el Eterno nos repite las cosas porque sabe que el hombre es olvidadizo. No, yo soy bien olvidadiza, muchas veces en lo que me dicen, pero en la palabra sí, bueno, sí la tengo presente, pero el Eterno siempre está repitiendo y repitiendo y repitiendo para que lo podamos grabar. Y ahora también dice que el Eterno también dice 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai el Señor, Elohim de Israel. Dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, ensancharé tu territorio, y ninguno conocerá tu tierra cuando subas para presentarse delante de Adonai, de Elohim 3 veces en el año. Amén. El Eterno le manda, bueno, a la cabeza del hogar, que es bueno, en el caso de mi esposo, el hijo mayor, de la casa, presentarse delante del Eterno 3 veces al año en estas fiestas. Dice, y cuando tú te presentes, yo voy a hacer esto por ti. O sea, el Eterno le da una condición. Yo voy a acechar tu territorio, yo voy a vengarme de tus enemigos, los voy a destruir, voy a hacer esto, esto y esto. Cuando tú te presentes delante de mí, en estas fiestas, ¿no? Vemos ahí que también las 3 fiestas son Pesach, Shavuot y Sukkot. Amén. Conocidas como Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, ¿no? Que sería la liberación. Y Pentecostés cuando el Eterno da los mandamientos, y los tabernáculos que representan cuando vamos a entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, vemos ahí que Pesach también vemos el sacrificio de Yeshua. En Pentecostés él pone la Torá en nuestro corazón. Amén. Y cuando se dé en el milenio del tabernáculo, vamos a entrar a la eternidad. Y vemos cada fiesta es como que es sombra de lo que ha de venir. Antes nos decían, o se agarraba de ese texto que dice que las fiestas eran sombras de lo que había de venir. Y así nos habían enseñado con esta palabra que decía había, y esa palabra no está en la Biblia, sino que dice que son sombras de lo que ha de venir.
porque todavía todas las fiestas no se cumplen. Amén. Y sabemos que las profecías son, ¿cómo se dice? Todo lo que fue será, no hay nada nuevo abajo del cielo. Amén. Y van a seguir repitiéndose, amén, son cosas que se van a seguir dando. Y bueno, el resplandor de la gloria que estaba reflejado en Moisés, amén, dice que le habían puesto un velo, así también tenemos que nosotros buscar esa gloria, ¿no? Que estar en comunión con el Eterno, buscarlo cada día, estando en su palabra, escuchando, qué sé yo, orando, leyendo la Torá, escuchando una prédica, estando ahí para el Eterno, para que también nosotros podamos reflejar esa gloria en nuestras vidas, ¿no? Amén, mis hermanos. Mi hermana Rosa, no sé si quiere comentar algo. Está ahí, contenta. Amén. No, se ha despertado Johan. Se ha despertado Johan y está acordado con Johan. Amén. No, te estoy escuchando. Amén. Nuestra hermana Mónica, siempre presente. Nuestra hermana Moniquita, creo que ya se salió ya. A ver, nuestra hermana Mónica. Ya, en representación de la familia. No, la verdad es que lo que ves, bueno, ya el becerro ya se hizo y entonces hubo todo ese lío, la furia del Eterno. Y otra vez vuelve a hacer el pacto y vuelve a renovarlo. ¿Y de qué habla? Del Shabbat otra vez, ¿no? Entonces el Shabbat siempre viene es una manera siempre de ingresarnos con el Padre, o sea, después de todo este lío que hemos hecho, todo este pecado, otra vez el Shabbat nos restituye, nos restaura con él. Por eso será que, pues no sé, Roma, el adversario, siempre nos quitó el Shabbat, ¿no? Nos los quitó, pues, realmente entonces nos puso otro día y para quitarnos esa puerta para otra vez volver a conectarnos con el Creador. Y bueno, pues darle gracias al Eterno, nada más que los que estamos aquí, bueno, los que estamos en el grupo, ya para decir todos ellos, hemos entendido la importancia del Shabbat, que es el que nos restituye, ¿no? Y volvemos a conectarnos con eso, porque el Eterno siempre, todo el rato, no sé, hoy día, por ejemplo, en esta paración, no sé cuántas veces hablaba del Shabbat, y vuelve siempre con el Shabbat, ¿no? O sea, hace una cosa y dice Shabbat. Después también ya habla de las otras fiestas, pero viene en el capítulo 35, cuando lo vamos a leer ahora, vuelve a hablar del Shabbat también. Entonces, ahí nomás, casi al principio. Y entonces siempre tenemos el Shabbat ahí que nos recuerda. Y si el Eterno te lo recuerda es porque es importante. Y bueno, pues lo podemos entender porque si hicimos semejante idolatría con el becerro y el te vuelve a decir el Shabbat es porque es la puerta para volverte a conectar con él. Y darle gracias al Eterno porque salimos de Roma, ya no estamos los domingos y nos volvemos a conectar en el sábado, ¿no? Y podemos entender el plan del adversario porque nos quitaron el sábado y nos dejaron el domingo, el Shabbat nos lo quitaron y el domingo, ¿no? Para no entrar en esa conexión otra vez con el Eterno. Nada más. Amén. Amén, amén. Ahí terminaríamos esta parasha. No sé si tuvieran alguna consulta, duda, sino para poder apagar la grabación también. Y también los anuncios de esta semana, que es la Hermana integración, Mónica, los anuncios. los anuncios de esta semana, ya Ok. iniciando la semana, la siguiente semana, Ah. Amén. que es el encuentro de damas, de la década Sí, hermana Mónica. sí, amadas invitadas, todas las damas que estén aquí, si hay varón, invite a su esposa. Del encuentro de damas, creo que nos fue bien con el grupo de Tevilá, entonces probablemente ahora hable con la hermana María Cordini, a ver si ahora en la noche creo el grupo de encuentro de damas. Entonces ahí ya podemos hablar de la dirección y de todas las cosas, una información ya general, una para todos,
de dónde es el local y lo que va a haber, pero va a estar muy bonito. Y anímense, me pasan la voz para ponernos todos en un grupito y todos nos conversamos, nos ayudamos a llegar y todo lo demás. Vamos a hablar de cosas muy interesantes que son cosas, bueno, que a veces las mujeres tenemos que no lo tenemos claro. Y la verdad es que ha sido muy intenso, realmente, o sea, la primera edificación creo que ha sido para María, para mí. O sea, nosotros primero nos hemos edificado y entonces vamos a transmitir lo que también nosotros aprendimos. Y eso, pues, nada más los esperamos, vamos a tener un bonito compartir, vamos a conversar, vamos a hacer esas preguntas que a veces por internet no se pueden y nos vamos a mirar cara a cara, ¿no? Que también eso es algo que ayuda mucho a las mujeres, nos gusta mucho conversar y a veces nos descargamos mucho nuestros problemas, nuestras angustias conversando. El hombre tiene otro sistema, pero las mujeres no. Entonces nos va muy bien, hacemos como una terapia así, nos conversamos, nos hacemos más amigas también, conocemos a otras personas, van a ir personas que no están con nosotros en el grupo, así que vamos a conocer otras hermanas que también de otros lugares que también guardan Torá. Y nada más para aprender un poco más y seguir llenándonos de sabiduría para también pues llevar esto que conocemos a nuestras casas, a nuestros hijos. Vamos a hacer todo lo posible para transmitirlo por internet, por Zoom. Así que yo lo sé por la hermana Violeta y algún hermano, si es que acá hay aquí, no sé, del grupo que no esté, que esté fuera de Perú o por ahí, no se preocupe porque lo vamos a transmitir para que también les llegue a ustedes la enseñanza. No sé, Ana María, si quiere decir algo más. También la reunión del 17 de marzo, también con el pastor Moisa, que es para matrimonios. Bueno, era exclusivo para varones, pero el pastor Moisa dijo todos. Amén, matrimonios. Entonces, el 17 de marzo a las 6 de la tarde también. Hay un tema que se va a estar tocando para matrimonios o para personas que de repente ya quieran también dar consejos. Casarse. Amén. O las que se quieran casar también para que ingresen ya conociendo el matrimonio. Porque, bueno, en el contexto cristiano, donde nosotros de repente nos casamos, a veces no se hablan de esos temas, ¿no? Entonces es bueno poder conocerlo un poco más y mucho más con el contexto hebreo, ¿no? Para que podamos estar más claros. También, hermanos, están invitados. Y bueno, el día domingo también, la reunión de damas, estamos todos invitados, todos vamos a ir a aprender. A ver, ahí ya comentaremos qué aprendizaje hemos tenido, porque me dieron un tema que de repente yo lo sabía, pero tenía que profundizar mucho más Estudio duro, sí. poder aclararlo un poco más, ir desde el hebreo para poder aclarar, porque a veces puede que nos digan una cosa y no sea, o tengamos de repente diferentes puntos de vista de diferentes personas, pero si no lo vamos, no lo corroboramos directo del hebreo, pues en mi caso mío me decían una cosa, otra cosa, porque yo había aprendido, pero yo decía, no, o sea, si no, yo no lo leo en la Biblia, yo no lo voy a creer. Entonces, tuve que ir a este contexto hebreo, incluso pidiendo consulta, incluso le almoré que profesor de hebreo, para poder entender también, y me quedó claro, o sea, ya no tengo dudas. Ya. Entonces, poder, eso también de lo que yo he aprendido, poder practicarles, poder hablarles y poder estar claros, pues, ¿no? También mis hermanos están invitados, todos quieren ir, amén, todos. Sí, mi esposito. Sí, vamos a orar para poder dar finalizada la reunión. No sé si esa fue otra. Ya, vamos a orar, entonces necesito mucho que ore. Abogados Barujú, te damos gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia. Gracias porque nos permites, Abba, estar en este estudio, Padre, leer tu Torah, Padre mío, poder tener este entendimiento, poder, Padre mío, escucharte, Abacados, lo que a ti te agrada, Abacados, y vemos este énfasis, Padre, que hemos visto el día de hoy del Shabbat, Padre, que es un pacto, que es la obediencia, la fe es obediencia, que el amor que tú deseas que reflejemos es obediencia, Padre eterno. Te pedimos que nos perfecciones, Abacadosh, que nos permitas, Abacadosh,
agradarte, Padre mío. Perfecciónanos, Padre, para poder ser gratos delante de tu presencia, poder estar delante de ti, poder ser perfeccionados, hallar gracia delante de tus ojos, como dijo tu siervo Abacadosh. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, Abacadosh. Te pedimos que nos permitas conocerte, así como también tu siervo te conoció, Abacadosh. De repente no en ese nivel, Padre mío, pero poder saber qué es lo que a ti te agrada, lo que te gusta, poder tener esas dos condiciones. Padre, para ser tu novia, para ser tu pueblo, Abacadosh, tener a nuestro Yeshua y guardar tus mandamientos, Abba. En el nombre de Yeshua te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Voy a parar la grabación del YouTube. El Eterno los bendiga. Pueden seguir conversando. Shalom, shalom a nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Les aseguro que se